Hola, soy César Chas, soy el autor del libro Vive de tus ahorros, que podéis encontrar en Amazon, y en este vídeo os voy a contar 10 formas, 10, en que los bancos os engañan cuando queréis contratar un fondo de pensiones o un fondo de inversión. Bien, vaya por delante que no quiero que se me entienda mal, no estoy diciendo que todos los bancos sigan estas prácticas, ni que incluso dentro de un mismo banco, que todos los profesionales de ese banco o que todas las oficinas de ese banco sigan estas prácticas, ¿de acuerdo? Hay, como en todos los sectores, hay profesionales con más ética, con menos ética, y mejores profesionales, peores profesionales. ¿De acuerdo? Y sobre todo tampoco quiero que la toméis con el pobre empleado de banca que está allí haciendo su trabajo, que al final su trabajo es ofrecer los productos que tiene su empresa y que no tiene culpa de nada. Al final es un trabajador como tú y como yo que intenta hacer su trabajo lo mejor posible y su trabajo es vender los productos que ofrece su empresa. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre nos va a proponer lo más conveniente para nosotros, igual que si vamos a un concesionario, no siempre nos van a ofrecer el mejor coche para nosotros, o si vamos a comprar una lavadora, pues igual tampoco nos ofrecen la mejor lavadora. Somos nosotros los responsables al final de elegir el mejor producto y somos libres de trabajar con un banco o con otro, igual que somos libres de comprar una lavadora en un establecimiento o en otro, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho esto, voy con 10 trucos, 10 que usan los bancos para engañarte a la hora de contratar tu fondo de pensiones o tu fondo de inversión. Vale. Pues el primero y probablemente el más importante es el tema de las comisiones. Los bancos suelen quitarle importancia a la comisión, ¿no? Nos dicen, bueno, este fondo pues tiene una comisión del 2,65%, tiene una comisión del 2,25%. ¿Qué más da, no? Del 2,25 al 2,65 o qué más da si incluso si un fondo tiene un 0,5 de comisión y otro tiene un 2,5% de comisión, que muchas veces podemos encontrarnos estas diferencias, ¿de acuerdo? Bien, pues fijaos, si yo invierto 10.000 euros durante 30 años y lo invierto con un rendimiento del 5%, al final de esos 30 años tengo 697.000 euros, ¿de acuerdo? Si en vez de un 5 tengo un 7, tengo 1.010.000 euros. Es decir, son 300.000 euros de diferencia. Ese 2% que total no es tanto. ¿Qué es un 2%? Al final, si fuera un café, ¿qué sería un 2%? No llega ni a la propina. Bueno, pues cuando estamos hablando de inversiones, un 2% es muchísimo dinero, tenedlo en cuenta. Otro ejemplo, si yo invierto 10.000 euros hoy y no los toco, dentro de 30 años esos 10.000 euros se habrían convertido al 5% en 43.219 euros. Si en vez de un 5% fuera un 7, serían 74.699 euros. Perdón. La diferencia es abismal, es casi el doble. Entonces, no es para nada pequeña, mucho cuidado, las comisiones son muy importantes, probablemente es lo más importante a la hora de decidirnos por un fondo o por otro, así que ojo, no os dejéis engañar por una diferencia mínima en comisiones porque esa diferencia no va a ser tan mínima, ¿vale? Otra mentira, que en realidad no es una mentira, es una verdad a medias, es el tema de que los fondos de pensiones desgravan, ¿vale? Es un engaño porque nos están dando a entender que no vamos a tributar por el dinero que metemos en el fondo, y eso no es verdad. Vamos a tributar, lo que pasa es que vamos a tributar cuando saquemos el dinero del fondo, es decir, hoy Hacienda nos permite que nos deduzcamos ese dinero, es decir, que no paguemos hoy, pero vamos a pagar cuando retiremos el fondo y normalmente vamos a pagar más impuestos por ese fondo, porque normalmente tributaremos a un tipo más alto cuando lo vayamos a retirar. Eso además de todas las desventajas que tienen los fondos de pensiones sobre los fondos de inversión, que también os comento aquí en este libro, ¿vale? Pero bueno, centrándonos en lo que nos ocupa, el banco va a tratar de decirnos que contratemos un fondo de pensiones porque desgrava, dándonos a entender
que no pagamos impuestos y no es verdad. De hecho, pagamos más impuestos normalmente que con un fondo de inversión al uso. Así que, cuidado. ¿Vale? Tercer punto, te dicen que sus fondos de inversión son súper rentables. ¿Vale? Obviamente te dicen eso y también te dicen, en función del tipo de fondo, pues que claro, tienes que asumir un riesgo porque como está basado en la bolsa, pues la bolsa a veces sube, a veces baja, etcétera, ¿no? Pero claro, nosotros eh, tendemos a considerar que la rentabilidad sería más o menos cero y es rentable si es más que cero o por lo menos es más rentable que, pues que invertir en renta fija, que ahora mismo es cero o menos. Pero bueno, tenemos esa idea del cero, ¿no? Pero en realidad no deberíamos de comparar un fondo, sobre todo si es un fondo de renta variable. Ojo, si es otro tipo de fondo estamos hablando de otra cosa, pero si estás invirtiendo en un fondo de renta variable, lo que esperas es que como mínimo tengas la rentabilidad de la bolsa. Entonces, si la bolsa un año sube un 10%, la rentabilidad de mi fondo debería ser como mínimo del 10%, o a lo mejor un 9%, o a lo mejor un 9,5, dependiendo, claro, de las comisiones que tenga ese fondo. Si el fondo es bueno, porque la gente que administra ese fondo son buenos, deberían de ganar más que lo que ha subido la bolsa, ¿no? Y si son malos, pues ganarán menos. Pero claro, si tú un año tienes una rentabilidad del 5%, puedes decir, ah, pues qué bien está mi fondo. Pero si ha subido un 10%, quiere decir que ese fondo no es bueno. Entonces, ojo con esto de las rentabilidades porque claro, es delicado. Y a esto, pues hay que sumarle el tema de que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, ¿no? O sea, también puede ser que se dé el caso contrario y que tú pierdas en tu fondo un 10% y la bolsa solo baja un 5%. Entonces, pues estás perdiendo dinero. Si esto fuera así, ganarías dinero seleccionando las acciones al azar, que es muy fuerte y muchas veces estadísticamente sale mejor hacer esto, elegir las acciones al azar, antes que contratar algunos fondos de inversión que ofrecen por ahí muchos bancos. Así que ojo, que si vais a contratar un fondo, tendría que tener una rentabilidad como mínimo parecida a la de la bolsa, ¿vale? Porque si no, para eso no necesitáis expertos ni un banco ni nada, lo podréis hacer vosotros mismos. ¿De acuerdo? Cuarto, que te van a ofrecer lo que les interesa a ellos, no lo que te interesa a ti. Esto es un poco obvio, lo que pasa es que muchas veces no lo pensamos y a mí, más que esto, a mí lo que me molesta muchas veces es que te quieran vender que te están como haciendo un favor asesorándote sobre algo que a lo mejor no te interesa. Tenéis que tener mucho cuidado con esto. Un vendedor honesto debería de ofrecerte lo que en su criterio, dentro de lo que él puede ofrecerte, piensa que sería lo mejor para ti, pero a lo mejor uno que no es tan honesto te va a ofrecer el fondo que más comisión le reporte a él, al comercial, y otra vez no porque sea una persona malvada, sino porque su empresa lo que hace es incentivar eso, porque los bonus van en función de eso y si ese comercial no vende los fondos que tiene que vender, le van a echar a la calle. Entonces, tened presente ese conflicto de intereses. Asesoraos bien, mirad las características del fondo y compararlos con el resto de fondos que os ofrece ese comercial dentro de ese banco y, por qué no, con los fondos que os ofrecen otros bancos y tomar la mejor decisión para vosotros. No, no os fiéis de lo que os diga el comercial porque penséis que es un experto, porque ya os digo, puede ser un experto o puede ser un simple comercial, pero sobre todo, por muy experto que sea, al final el que tiene que decidir qué hace con su dinero sois vosotros. Esa decisión no debéis de confiársela a nadie más que a vosotros, porque hay demasiado en juego. ¿De acuerdo? Quinto punto. Te dan a entender que asumes más riesgo o menos riesgo porque el fondo es conservador o es dinámico o este tipo de vainas. Aquí el engaño está en que se confunde riesgo con volatilidad. Me explico. Riesgo al final es la probabilidad que hay de que tu inversión baje en el tiempo.
O sea que si yo invierto hoy y dentro de 30 años retiro mi dinero, ¿qué probabilidad hay de que cuando voy a retirar ese dinero, pues tenga pérdidas, digamos, o que no obtenga el beneficio esperado? Pero luego está la volatilidad, es decir, pues si yo voy a retirar mi dinero en 30 años, pues habrá momentos en los que los fondos suban, los fondos bajan, entonces es la intensidad que hay entre los picos, digamos, por arriba y por abajo, eso es la volatilidad, ¿vale? Entonces, cuando nos dicen que un fondo es conservador o que es dinámico, que es arriesgado, nos están hablando de la volatilidad, ¿vale? Es decir, de cuánto van a oscilar las rentabilidades a lo largo del tiempo, ¿vale? Que eso es distinto del riesgo, que es de la probabilidad que hay de que cuando yo retire mi dinero, ese dinero sea menos del que yo puse, ¿vale? Si estamos invirtiendo a corto plazo, rentabilidad y riesgo volatilidad y riesgo, pues es prácticamente lo mismo, pero cuando invertimos a largo plazo no es tan así, porque si vosotros pensáis que en los últimos 200 años no hay ningún periodo en el que invirtiendo 20 años hayas perdido dinero, es decir, si no hay ningún periodo en la historia en los que yo invierta 100 en el peor momento y saque 100 20 años después en el peor momento y pierda dinero. O sea, es decir, que saque menos de lo que tuve. Entonces, a largo plazo, el riesgo de invertir en renta variable es muy bajo. Pero la volatilidad es verdad que puede ser muy alta. Entonces, claro, si yo tengo un corazón débil y llevo muy mal las pérdidas puntuales, es decir, las oscilaciones, si yo entro en pánico cuando veo que mis inversiones han bajado un 10 o un 15%, pues entonces puedo asustarme y vender, ¿no? Pero, ojo, que un fondo sea dinámico no quiere decir que vaya a tener menos riesgo, lo que quiere decir es que tiene menos volatilidad, ¿vale? Entonces, si vuestro objetivo es de largo plazo, deberíais de considerar el riesgo total al final de la inversión y no tanto la volatilidad, ¿de acuerdo? Sexto, algunos bancos te ofrecen cambiar tu fondo de inversión a cambiártelo o sea, si lo tienes en un banco, cambiarte con ellos y entonces te dan una serie de incentivos. Pero no te hablan de que tienes permanencia, o sea, al final te dan unos pocos euros a cambio de que estés a lo mejor pues 5 años con ellos y durante esos 5 años te pueden poner las comisiones que te dé la gana, te pueden cambiar las condiciones, básicamente te tienen prisionero, ¿vale? Mucho cuidado con esto, a veces comercialmente nos suena muy bien eso de, al final es como las ofertas de los móviles, no, te vienes con nosotros y te damos un teléfono, vale, te damos un teléfono a cambio de que estés 24 meses y ya veremos qué pasa con las tarifas y demás, ¿vale? Ojo, porque como con todos los productos, al final nada es gratis, o sea, si nos están incentivando para que nos cambiemos, va a ser siempre a cambio de algo, ojo, vale, séptimo. El séptimo es que lo hacen parecer todo muy complejo. Entonces, claro, cuando vas al banco, normalmente el comercial del banco te habla en términos muy técnicos, de cosas que parecen muy complicadas. Los mismos productos financieros, si los lees, muchos son muy complicados, te hablan de en qué invierten, en qué no, tal. Pero en realidad, lo único que quieren es generar confusión, porque al final con todo esto, acabas diciendo, vale, yo me fío de ti, contrata lo que tú crees que sea mejor para mí. Ya hemos visto que esto es un mal negocio casi siempre, ¿vale? Porque incluso, aunque el vendedor sea honrado, tiene un conflicto de interés simplemente por el sitio en el que trabaja. Él trabaja en un banco y solo puede ofrecer los productos de ese banco. Entonces, a lo mejor el producto de ese banco no es el mejor para ti, ¿vale? Entonces, ojo con esto, si el producto es muy complejo, probablemente sea malo. Entonces, si no entendéis en qué invierte ese producto, no deberíais de contratarlo. Y desde luego, si el comercial no es capaz de deciros en 3 líneas qué es lo que hace ese fondo de inversión, seguramente sea malo. ¿Vale? Entonces, ojo con esto. Eh, otro punto es que muchas veces posicionan a los comerciales como expertos en inversiones, cuando
muchas veces no lo son. Tú llegas al banco y dices, quiero contratar un fondo, y te dicen, bueno, pues te voy a pasar con nuestro experto en fondos de inversiones, fulanito. Bueno, pues fulanito puede ser más experto o menos experto, pero ante todo es un vendedor. Su trabajo es vender. Su trabajo es vender los fondos de su empresa. Ojo con esto. Entonces, no os dejéis engañar. No, la gente que está en los bancos detrás de las mesas son comerciales. Pueden saber más o menos de lo suyo, pero su objetivo es vender. Entonces, pues tenerlo en cuenta, no es que sea malo, es que es su trabajo, lo único tenerlo en cuenta cuando vais a contratar algo con un banco, pero bueno, exactamente igual que si fuerais a comprar una lavadora, exactamente igual. El experto en lavadoras probablemente sea un comercial que sabe un poco más de lavadoras, pero es un comercial, ¿de acuerdo? Noveno punto, los gestores estrella de los fondos. A veces te dicen que contratar tal o cual fondo, pues es magnífico porque lo dirige fulanito, que es súper famoso y hace 10 años dirigía el fondo tal y obtuvo una rentabilidad del X%. Pues hay que tener mucho cuidado con esto, porque lo que no te dicen es que ese fulanito probablemente gane una pasta y esa pasta sale de la rentabilidad de tu fondo. Ese gestor que es tan bueno a lo mejor tuvo suerte cuando el fondo cuando eligió las inversiones que acompañan ese fondo y sencillamente tuvo suerte y por eso ahora le han puesto a contratar el fondo estrella del megabanco no sé qué. Pero igual solo fue suerte. O a lo mejor era muy bueno entonces y ahora ya no es tan bueno porque está más mayor. O a lo mejor resulta que tuvo gran éxito utilizando una técnica estadística que hoy ya no funciona. No, es imposible saber eso. Entonces, yo no sé vosotros, para mí que un fondo de inversión lo dirige un gestor u otro, no me parece un punto clave a la hora de elegir un producto de inversión. Yo, bueno, en el libro este Vive de tus ahorros, ya lo digo muy claro, más del 80% de los fondos no baten a los índices de referencia. Por tanto, es mucho mejor un fondo indexado con bajas comisiones y bajo coste que un fondo administrado por mucho que esté administrado por un supergestor. Porque normalmente cuando somos un inversor pequeño no tenemos acceso a los fondos buenos de verdad y aunque lo tuviéramos es buscar una aguja en un pajar. ¿Cómo sabes tú que tal fondo es el mejor? ¿Porque te lo dice el comercial del banco? Pues es una apuesta un poco incierta. Yo apostaría más por los fondos indexados como os comento en el libro. ¿Vale? Y ya por último, también muy importante es lo que no te dicen de los fondos de inversión. Por ejemplo, tú un fondo de inversión te lo puedes llevar de ese banco a cualquier otro banco cuando te dé la gana y sin coste. ¿De acuerdo? Entonces, puedes no estar contento con ese banco y cambiarte. Y además lo vas a hacer sin coste y lo vas a hacer rápidamente y de hecho no tienes ni que hablar con el comercial. Rara vez te informan de esto bien, ¿vale? Tampoco te informan de lo principal que tienes que saber cuando vas a contratar un fondo, que eso también os lo cuento en el libro. Al final solo importan tres cosas en un fondo, que son en qué invierte, es decir, invierte en renta fija, invierte en renta variable, invierte en inmuebles, en qué invierte ese fondo. Luego ese fondo es indexado o es administrado, es decir, ese fondo tiene un gestor que elige las acciones o los bonos en función de lo que él piensa que es mejor o es peor, o sigue un índice y entonces debería de ser mucho más barato, ¿vale? Nosotros apostamos siempre por este tipo de fondos, por las razones que comento en el libro, pero bueno, eso es más opinable. Y luego, otro punto importante es cuáles son las comisiones totales del fondo, ¿vale? Porque ya hemos visto en el primer punto que la diferencia en comisiones puede hacer que el resultado final de nuestra inversión tenga un rendimiento mucho más alto o mucho más bajo, ¿vale? Y además muchas veces hay comisiones que no nos están contando, a veces hay comisiones de custodia, comisiones de transferencia, comisiones incluso he visto
por aportación, o sea que yo pago por meter dinero en el fondo, ¿vale? Eso, mucho cuidado con las comisiones que hay, con la letra pequeña, etcétera, ¿vale? También en el caso de los fondos de inversiones, tampoco te dicen que si tú inviertes en un fondo de inversión, tú luego puedes ir retirando el dinero poco a poco y entonces vas a pagar muchos menos impuestos. Es decir, tienen bastantes ventajas desde el punto de vista fiscal. Me sorprende mucho que haya tantos expertos en los bancos y que luego no sepan realmente decirte cuáles son las ventajas fiscales del fondo de inversión. Eso sí, te van a decir que un fondo de pensiones desgrava, pero no te explican qué ventajas puede tener en tu situación particular en invertir, por ejemplo, en varios fondos de inversión. No te dicen que si yo tengo varios fondos de inversión y uno gana más y otro gana menos, yo puedo vender el que esté más bajo y tener una plusvalía menor y pagar menos impuestos. Esto que es tan sencillo, pues muchos expertos pues o no lo saben o no te lo cuentan cuando vas a contratar fondos de inversión. Te dicen que contrates solo uno y casualmente el suyo, ¿vale? O sea, ojo. Tampoco te dicen que es importante diversificar. Entonces, te hablan de que tienen un fondo que es el conservador, o un fondo que es el dinámico, o un fondo que es el que sea, ¿no? Pero no te dicen que puedes contratar un fondo de inversión en renta variable en ese banco y un fondo de inversión en inmuebles en el banco de al lado y luego un fondo que invierta en acciones de Asia con una gestora de fondos por ahí. Y además, pues, ¿por qué no? Pues puedes tener una casa o una que alquilas o una plaza de garaje. Cuanto más diversificada esté tu cartera, menos riesgo global vas a tener. Pues eso tampoco te lo explican otra vez porque si pueden van a querer que contrates todo lo posible con ellos, ¿vale? Y ellos no van a vender casas y a lo mejor no tienen el tipo de fondos que tú quieres, o sea que cuidado. Tampoco te dicen esto que comentábamos antes, de que cuanto más tiempo estés invertido en renta variable, más difícil es que pierdas a largo plazo, ¿vale? Entonces, esto me sorprende porque va en su beneficio. Ellos deberían de saber esto. Cuando inviertes en bolsa a un año, pues puede ser muy fácil que pues ese año se dé mal la cosa y te la pegues, ¿no? Pero siempre va a haber años buenos y años malos y cuanto mayor es el plazo de inversión, más fácil es que se compensen los años buenos con los años malos y acabes ganando. Entonces, si vais a invertir a largo plazo, pues tener esto en cuenta. Y luego ya, para terminar, tampoco te dicen que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero también nos deberían decir que rentabilidades lastimosas garantizan rentabilidades lastimosas también en los años sucesivos. Es decir, hay fondos que se comportan mal porque están mal gestionados o incluso porque dentro del mismo banco transfieren a los gestores buenos a los fondos buenos, a los malos o por mil historias, pero al final hay fondos de inversión que son malos, están mal hechos, están mal gestionados y encima tienen comisiones horribles. Esos fondos que son malos tienen rentabilidades pasadas malas y tendrán rentabilidades futuras malas. Entonces, esto por supuesto no te lo van a decir nunca. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Invertir en buenos fondos y los buenos fondos son los que tienen o bien comisiones muy bajas o bien que pueden demostrar que la gestión es excelente y que esa gestión además excelente se traduce en resultados. ¿De acuerdo? Y poco más, si queréis saber más sobre este tema de las inversiones, pues otra vez os recomiendo que compréis este libro. Está en Amazon, se llama Vive de tus ahorros. Si ponéis en el buscador de Amazon César Chas, que soy yo, o bien si ponéis el título del libro, Vive de tus ahorros, lo encontraréis fácilmente. Y la verdad que creo que os va a interesar, además se lee súper rápido y vais a aprender mucho, tanto sobre estas cosas que os he contado sobre fondos, pero también sobre inmobiliarias y sobre otro tipo de inversiones y también sobre temas de psicología a la hora de invertir, etcétera. Es una gran introducción a esto de las inversiones, así que nada, os invito a que hagáis la inversión en el libro y a que me comentéis pues qué os ha parecido el vídeo este y si habéis leído el libro, pues que comentéis qué os parece también. Muchas gracias y hasta pronto.